Sí, ya lo sé, me pagan por hablar, pero a veces hablo demasiado y voy con retraso todos los días. Todavía me queda la Romera y Jorán. Y el siguiente invitado, el presidente del colectivo LGTBI Diversa, Sergio Siberio. Buenos días, caballero. Muy buenos días, Patricia. Encantado de estar aquí otra vez telefónicamente y no se preocupen por el retraso que uno espera perfectamente. Oye, me salió un recuerdo ayer. No te mandé la foto porque dije, prácticamente no se ve Sergio porque estás de espalda, pero era aquí en la radio, sentado a mi izquierda, y bueno, éramos todos unos pibitos. Hemos crecido un poco, sí, la verdad que no recuerdo exactamente de qué, pero me puedo imaginar, 9 de mayo del 2013. Tenía camisa verde, seguro. Ah, no Pues no sé recuerdo. si era del 2013 la foto. No, no, Dios, mi madre, camisa verde. Yo creo que hablaban de Nenedam No o sé, de teatro. no, yo No, diría que teatro del no. sindicato de estudiantes, casi seguro, pero Ah, bueno, en cualquier caso, vale, por puede aquí. ser, puede ser. Sí, 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 una Vale. manifestación el 9 de mayo del 2013, lo recuerdo como si fuera Ah, ayer. vale, vale. Sí, que después recuerdo que se nos achacó el que no fuéramos a la huelga, Ujú. a hacer algún reportaje desde ahí, pero es que eh, el problema es el siguiente. Dentro de la manifestación hay tanto barullo que Ujú. el invitado, o sea, a la persona a la que estás entrevistando, nadie se está enterando de lo que están diciendo. Entonces dijimos, bueno, pues vengan a la radio, lo hacemos en la radio y tal. Sí, Y sí, tal al cual. final, Pues hagas lo que hagas, a uno ahí le va a estarán. gustar y a otro no le va a gustar. Bueno, Bueno, es lo que toca, ajo y agua. efectivamente, como yo, aquí todos en la radio hemos sido socialistas, después todos hemos sido de Coalición Canaria, ahora todos somos del PP, a lo mejor el año que viene somos de otra formación. ¿eh? Pero lo mejor, y ya te lo respondo casi en clave constitucional, lo mejor es que nuestra Constitución habla de la importancia del pluralismo político y todas las voces cuentan y por suerte las personas oyentes pueden hacerse una idea de esas cuestiones. Así que venimos a hablar de diversidad sexual y de género, que eso, más allá de una ideología, es un derecho fundamental reconocido por los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Así que encantado de estar por aquí nuevamente. Oye, quería preguntarte, en primer lugar, porque fíjate que cuando la semana pasada oíamos hablar de se le denominó así, asesino en serie Sí. de homosexuales. Decía que en España no ha sido un país de muchos asesinos en serie y que en uno de los casos se entregó un asesino en serie borracho, que en otro de los casos fue detenido y en esta ocasión, bueno, pues se entregaba voluntariamente después de que en todo el país saliera su Su foto. fotografía, ¿no? Se están investigando muchos casos, o sea, varios casos, además en diferentes comunidades autónomas. Esto me imagino que ponía en jaque también al colectivo, ¿no? Sí, efectivamente, más concretamente a los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, ya sean gays o bisexuales. Es un acontecimiento un poco preocupante, cuanto menos, ¿no? Yo el otro día fui a Televisión Canaria para hablar de este hecho, sobre todo porque se desconocen cuáles son los motivos que están detrás de esos presuntos delitos, ¿no? El sospechoso cuyos datos se revelaron se entregó a la policía, pero de alguna manera se entregó para negar los Sí. hechos. En cualquier caso, se está pendiente de esa investigación policial y judicial, y en cualquier caso, por parte de los colectivos, lo que estamos trasladando es que habrá que investigar profundamente cuáles son los motivos que se ocultan tras esos presuntos delitos. Puede ser que sea un móvil discriminatorio, es decir, la existencia de un posible delito de odio, además delito de odio cometido contra varias personas de forma simultánea, en un corto periodo de tiempo, y como tú comentabas antes, Patri, en diferentes comunidades autónomas, con lo cual debe investigarse, o en cualquier caso que se trate de una cuestión meramente de un móvil de ánimo Económico de también, lucro. Eso porque es, ánimo de lucro simplemente por la cuestión del uso bueno, básicamente, según parece, según han indicado, lo que hemos conocido por los medios de comunicación, se drogaba a las personas para luego robarles y cuestiones relacionadas. No conocemos los detalles de estos
hechos, en cualquier caso, de alguna forma sí que tiene que haber un cierto elemento de homofobia o de LGBTI-fobia en este asunto, porque bueno, todas las personas que sufren, han sufrido estos terribles asesinatos, son personas homosexuales o Sí. bisexuales, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Y no es la primera vez que se utilizan apps de ligue y de este tipo de cuestiones como Grindr para salir y abro comillas a la casa de personas homosexuales. Esto ya en Rusia y en otros países se ha venido utilizando como una fórmula para que personas homófobas, personas que quieran atentar contra las personas LGBTI, quedan con ellas, y las personas de forma pues inocente acuden a un encuentro con una persona, un encuentro romántico, sexual, lo que se considere, y al final acaban sufriendo algún tipo de delito de odio o algún tipo de delito que atenta contra su integridad física o económica, ¿no? Por otro lado. Con lo cual, bueno, pues una llamada de atención en el sentido de no para, de alguna manera, coger miedo. No tiene sentido que tengamos miedo en plena democracia, con derechos adquiridos, que no debemos dar ni un paso atrás, como ya he dicho, pero sí, bueno, pues desde los colectivos apostamos y recomendamos por una estrategia de reducción de riesgos, especialmente cuando pues se entremezcla el consumo de drogas con las relaciones sexuales por, bueno, pues estos posibles hechos. Por suerte, en principio, la principal persona sospechosa está detenida y a disposición Pero judicial. mira, Sergio, dice que no sé si me lo puedes confirmar, ¿vale? Pero que dentro del colectivo gay se suele utilizar pues un tipo de droga, pues bueno, como se sigue usando también la Viagra en farmacias, pero Sí, ojo, sí, sí. porque si no te la receta tu médico o te excedes con el consumo de la Viagra, tu vida corre peligro. Ajá. En este caso, creo que era éxtasis líquido, ¿no? Sí, Que lo puede GHB. consumir cualquiera, pero que se suele utilizar, lo comunicaban así, por eso quiero preguntártelo, pero a lo mejor poniéndole unas gotitas más, esto te puede llegar a provocar la muerte, ¿no? No el efecto deseado o el que tú Este crees que vas a tener. Este es un asunto controvertido y sobre el que se debe poner todas las cautelas, especialmente en cómo se difunde una noticia de estas características. Ya en su momento se ha frivolizado muchísimo con el hecho de generalizar que dentro del colectivo, especialmente dentro del colectivo gay, hay un uso masivo de sustancias pues estupefacientes para las relaciones sexuales, y en su momento incluso una frivolización, como digo, a través, por ejemplo, de programas como Sálvame, en su momento un Sálvame Deluxe, en el que se, bueno, estigmatizó prácticamente al colectivo y se le culpó de las cuestiones que le pasan por el consumo de drogas en el marco de las relaciones sexuales. Es verdad, y es un hecho, que nosotras hemos detectado que hay determinados grupos de personas, especialmente hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, como digo, que utilizan drogas en el marco de posibles relaciones sexuales, e incluso pues esto nosotras tiene un nombre que lo utilizamos también, no para criminalizar su ejercicio, porque de alguna forma, sin perjuicio de evidentemente las cuestiones legales respecto al uso al tema de las drogodependencias o cuestiones relacionadas, es verdad que es una práctica que se hace, que nosotros sabemos que está ahí, es lo que se conoce como el chemsex, ¿no? El uso de drogas o sustancias químicas para pues determinadas cuestiones relacionadas con el sexo y con pues el mantenimiento del placer o cuestiones relacionadas. Y lo que nosotras decimos, más allá de una criminalización o una recomendación en el sentido de estigmatizar, es que lo que tenemos que hacer es estrategias de reducción de riesgos, ser conscientes de que es una realidad, se hace, igual que hay muchísimas personas que siguen manteniendo relaciones sexuales sin preservativo, sabiendo que de alguna forma eso entraña un conjunto de riesgos. Lo que nosotras planteamos es, bueno, estrategias de reducción de riesgos en lugar de criminalizar y penalizar de alguna forma estas cuestiones. Pues, por ejemplo, ser consciente de la cantidad de la dosis de droga que en su caso utilicen, qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando se utiliza, por ejemplo, drogas inyectadas, el slamming, el tema de la detección precoz en el marco de las infecciones de transmisión sexual que puede haber en el marco de estas relaciones sexuales. Nosotras en Diversa, justamente este año estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama PrEP and Chill, porque queremos intervenir concretamente con las personas, pues especialmente, ya digo, HSH, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, que, bueno, pues participan libremente en este tipo de prácticas, y ya digo, desde la perspectiva de los derechos y no desde la perspectiva de la criminalización. Pero ya digo, creo
creo que es importante no confundir este asunto, porque muchas veces puede generarse el mensaje de, bueno, pues tú te lo has buscado, Ya. para nada tienes tú que drogarte para mantener relaciones sexuales. Ujú. Ojo con esto, nadie tiene derecho a asesinar a otra persona, independientemente de que participe en X o Y prácticas sexuales. No podemos poner el dedo acusador en el en la víctima de los delitos en Claro. lugar de las personas verdaderamente responsables, que son quien ha cogido, se ha excedido adrede, según parece Sí, presuntamente, ¿no? En la dosis de GHB, de éxtasis líquido, en el marco de esas relaciones sexuales, se ha aprovechado de otras personas y las ha asesinado. En claro. fin, creo que es importante ver esta parte. Y por nuestra Ujú. parte, ya digo, no miedo, pero sí, bueno, pues como mínimo, como cuando se dice cuando vamos a la playa del Socorro, decimos, yo a la mar no le tengo miedo, pero sí respeto. Ujú. Pues eso. Dice, ¿cómo ha cambiado el cuento? En el antiguo Imperio Romano lo habitual era que los hombres tuvieran sexo con hombres. Es más, estaba mal visto que no se hiciera. Después apareció la Iglesia Católica y Apostólica y así hasta estos días. Efectivamente, ¿no? Y incluso en la Grecia clásica, ¿no? Eso está, vamos, más que demostrado. Incluso hay algunas culturas aún a día de hoy, algunos pueblos, algunas comunidades donde la homosexualidad es la norma. Esto nos puede parecer una barbaridad en nuestra cultura occidental, y especialmente desde el punto de vista de la cultura judeocristiana, porque se han criminalizado mucho las prácticas homosexuales. Pero bueno, es un hecho que la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad o que la bisexualidad, en fin, son prácticas reales que existen y que no deben ser criminalizadas. Hay un error muy grande que se comete como sociedad cuando se sigue poniendo sobre la mesa, pues, que la homosexualidad es un pecado mortal, o que de alguna forma se criminalizan, se penalizan también institucionalmente, legislativamente, las prácticas del colectivo LGBTI. Por nuestra parte, lo que nosotras planteamos es que, bueno, más allá de un debate sobre si es lícito o no ser lesbiana, gay, trans o bisexual, lo que tenemos claro es que es nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Ujú. Bueno, vamos a ver en lo que queda todo esto. Esta persona que se ha entregado está en prisión sin fianza. Al parecer dice que está colaborando, pero bueno, Bueno, colaborando, entregándose, pero colaborando poco más en la investigación. Y además hay que comentar bueno, que afirma tener novia, ¿no? Ha salido, de hecho, su suegra para defenderlo, lo conoce hace 2 meses, 3 meses, y ha hablado de, bueno, pues del buen comportamiento que tenía. Esto muchas veces pasa con los maltratadores también, ¿no? Son personas claro. ejemplares en Sí. la calle y en casa son el mismísimo diablo. No, y que tener novia no es indicativo de nada, ni siquiera es indicativo de que no te gusten los hombres, o que no seas gay o bisexual. Quiero decir que hay muchísimas realidades de personas que Puede constituyen. ser hasta a ver cómo te explico, el ocultarse aún más, ¿no? ¿Cómo vamos a Claro, buscar a un heterosexual? No, claro, y no, es que incluso, tenía claro, novia. es que no sabemos si en realidad, o sea, por esto digo que hay que Sí. seguir investigando. No sabemos si en realidad se trata de una persona que mantenía relaciones sexuales con otros hombres en contextos de simplemente ocio y cuestiones relacionadas, y que verdaderamente quería, o si lo único que quería era quedar con las Claro. víctimas a las que luego iba a asesinar y a robar, asesinar Mm, o, bueno, matar de alguna forma, ¿no? sí. O sea que, en fin, creo que es importante dejar investigar a las Mm, autoridades, y lo que queda claro en cualquier caso es que, bueno, de alguna forma, para aquellos que, y habitualmente algunas veces ha pasado aquí y nos lo han comentado algunas personas oyentes, ¿no? Como, bueno, usted me está hablando de una realidad que no existe, esto de la LGBTI-fobia, esto de que las personas LGBTI puedan estar en peligro, en fin, un grupo de asesinatos en masa, asesinatos, homicidios en masa a personas LGBTI, nos debería hacernos replantear seriamente si en realidad es seguro, seguimos viviendo con seguridad determinadas cuestiones, pero sobre todo para el colectivo, ni un paso atrás. Es decir, y sobre todo también el hecho, decías antes lo de las drogas, Patri, pero también se criminaliza mucho el colectivo en este debate en concreto, porque bueno, ¿y usted por qué tiene que usar ese tipo de aplicaciones como el Grindr? Mire, aplicaciones para
ligar o para quedar con otras personas los usan personas LGBTI y personas heterosexuales. O sea, igual que existe el Grindr, existe el Tinder, existe Guapo, existe Guapa, en fin, Mythic, de toda la vida, un montón de aplicaciones distintas que, bueno, pues simplemente son un complemento más que la persona puede libremente, en su derecho, pues utilizar para quedar con otras personas. Y eso no le debe hacer, reitero, responsable de nada. Y al colectivo, ya digo, no podemos correr el riesgo de volver a los armarios o de tener miedo para ser libres en nuestra orientación, en nuestra identidad. Nadie tiene que decirnos eso. Eso sí, ya digo, respeto, ser consciente un poco de las cuestiones y de tácticas, estrategias de reducción de riesgos, ser consciente de esas cuestiones. Oye, ¿qué me cuentas de Diversas? Venga, 2 minutitos, porfi, que no Muy tengo más. rápidamente, y así te dejo para que continúes con esa Romera Mayor y con Jorán. Venga. Nada, simplemente desde Diversas seguimos ejecutando proyectos y actividades. Ya dentro de muy poco, por cierto, la próxima semana, 17 de mayo, el martes, es el Día Internacional contra la LGBTI-fobia. Se celebran pues 32 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Vamos a estar ahí sacando adelante reivindicaciones, actividades que vamos a poner en marcha también desde el colectivo. Les invitamos a estar pendientes en las redes sociales de la entidad. Pues entonces ya quedamos ya para el martes que viene. Pues me ¿Puedes? parece estupendo, claro que sí, Venga. sin ningún problema por mi parte. O sea, creo que es interesante poder también trabajar este tipo de asuntos, y es una fecha, bueno, pues en las que es interesante conmemorar esa eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, y una fecha pues para nosotras muy importante a nivel internacional por la importancia que tienen los derechos del colectivo LGBTI, y ya trabajando a puntito ya de cerrar el programa de actividades del orgullo LGBTI del año 2022. Volvemos a la normalidad. Intentaremos iniciar esa presentación a principios del mes de junio, y bueno, pues este próximo viernes, el día 13 de mayo, pues también tendremos una reunión política con todos los concejales, concejalas, responsables de la red Asterisco del norte de la isla. La reunión la celebraremos en el municipio de Garachico, y bueno, agradecer también al ayuntamiento que acoge esa cita, y vamos a trabajar con los ayuntamientos precisamente en esas actividades del orgullo, porque por primera vez, creo, vamos a poder tener un programa de prácticamente todos los ayuntamientos del norte de la isla, para seguir trabajando en pro de los derechos del colectivo LGBTI, desde la reivindicación, aunque también desde la fiesta, desde una reivindicación festiva. Bueno, pues caballero, gracias. Hablamos ya la próxima semana a la misma hora. Un saludito. Muchas gracias.